Y de pronto sale un disco, Fuente y Caudal, en el que hay un tema que improvisé porque me faltaba un tema, porque era un disco todo muy flamenco. Y yo estaba en esa época con la improvisación, algo que no era común en el flamenco. Porque es la primera vez que se metía un bajo y un bongo en un disco flamenco, ¿no? Y a él no quería, le costaba mucho trabajo y faltaba un tema y digo, pues esto es bonito, mételo si es solamente una cosa en el disco. Y se metió. Y de pronto ese tema se hace popular y me hace a mí popular en España. Se lo ponen en las discotecas, yo me hago famoso, de pronto en entrevistas. Aquello fue muy fuerte para lo que yo tenía previsto que iba a ser mi vida. Siempre suele pasar eso, que a lo mejor hay otras muchas más cosas que tienen más mérito, pero son menos asequibles por lo que sea, pero eso ha sido muy bueno para el flamenco porque quizá la gente haya entrado un poquito por ese tema más a profundizar en el flamenco, ¿no? Y recuerdo que ya empecé a dar conciertos en España, a ganar dinero, y me ofrecen el Teatro Real para tocar en Madrid. Y se formó una especie de revolución, porque claro, aquello era un recinto prácticamente sagrado, solo para la gente de la música clásica, y pues El País, por ejemplo, tituló la crónica de aquel concierto como La toma de la Bastilla. Recuerdo el estupor de los conserjes y de los acomodadores ante un público que no habían visto nunca y que les parecía ligeramente inapropiado para un templo de la música como era aquel. Era un público completamente distinto, casi todo compuesto por gente joven con barba. Y además, por la razón que fuera, entró más gente de las localidades que había. Y llegó un momento en que la gente se subió al escenario y dejaron el sitio justo para que pudieran tocar los músicos. Considerado desde el punto de vista de los flamencos, fue no ya una victoria, no solo una victoria, sino la certificación de que era verdad que la música flamenca tenía tanto derecho a estar en cualquier lugar, en cualquier recinto de música del mundo como cualquier otra música del mundo. Y eso es lo que hizo Paco, eso es lo que demostró Paco allí. Remember that Sabicas did not play in Spain in big theaters. Y mucha gente en el flamenco se sintió orgulloso de aquello, pero a mí, pues, la verdad no me sentí orgulloso porque yo ya llevaba años tocando en otros países en el equivalente al Teatro Real y era completamente normal porque en mi país me van a recriminar de alguna manera. O sea, que vamos a otorgar el privilegio de tocar en este teatro cuando yo ya había tocado en ese teatro en otros países donde la música clásica era incluso más importante que en mi propio país. Very good question, because you know Paco was the first person who played in big important theaters in Spain, not Sabicas. So this is merit he had, because Sabicas made his career in New York, not in Spain. So that's how the real Paco de Lucia was against the tradition. This tradition, like I read, John McLaughlin said, and here let me just quote this because it's a very interesting thing. What McLaughlin said, and we can see it right here. It's a very interesting quotation in Real Paco de Lucia. 1 second, because this one here is not the video we want, is this. The Real Paco de Lucia. I will post also at the description this link, and here look what John McLaughlin said. This is worth reading, the Jazz Times. Very well, Paco de Lucia.
by John McLaughlin. Paco was a radical. He never broke roots of his musical traditions, but he definitively bent them to accommodate his new perception of harmony and rhythm. He was the first guitarist to integrate improvisation into the mainstream of flamenco. This is why we are saying this thing. He was heavily criticized by the purists for playing with me, but purists are idiots. Subsequently, Paco was lauded for further developing the flamenco. So he was on the leading edge and had an insatiable thirst for knowledge. Right? So this is the important thing to know about Paco. Because other people will just say very narrow-minded people will not understand the caliber of this musician, which also set the new standard of how classic music has to be played, Spanish classic music, I mean, and musicians who played by ear everything. Here we have that. Ese segundo movimiento del concierto de Aranjuez, tocado con ese dedo pulgar de Paco, con ese trocito de uña, sonando con esa sensualidad un poquito metálica, un poquito agresiva, y con esa capacidad expresiva que tiene Paco para coger una melodía y dejarla caer y ponerle respiración donde la necesite, dejar un poco más de silencio, una brizna de silencio más entre una nota y otra. Mira, ese segundo movimiento tocado por Paco es realmente un prodigio. Yo me tuve que aprender ese concierto sin saber leer música. Me vine aquí, me traje un libro de solfeo donde venían todos los significados de cada nota, o sea, de una partitura. Me pasé un mes tocando 12 horas diarias. Entonces a mí me daba terror equivocarme en algo tan bien organizado, tan engranado, en el que si yo me equivoco, pues se va todo al carajo. Estaba muy tenso. Pero sí lo hice porque desde la perspectiva del flamenco, pues había otra manera de expresar ese concierto, porque en definitiva es música española, y la música española lleva implícito el ritmo. This is a very important part. La interpretación de Paco agrega algo que no había existido hasta entonces, que es una especie de obediencia absoluta al ritmo, al tempo, al compás. E incluso el primero y el tercer movimiento los acelera un poquito, porque entiende que son más expresivos, así son más flamencos. Es la versión más flamenca de todas las versiones que existen del concierto de Aranjuez. Pero cuando lo he pasado bien, estaba al nivel del sufrimiento, de todo el sufrimiento. Sí, por otra parte es lógico, ¿no?
para poder ser muy feliz tienes que ser muy desdichado. A más sufrimiento, mayor capacidad de felicidad. This is Joaquín Rodrigo, the author. Just in case anyone said that this is not how to play it, here is the author.